Hola, en este video te vamos a contar algunas curiosidades sobre los insectos. Pequeños, pero poderosos. Los insectos son los verdaderos héroes del planeta. Polinizan nuestros cultivos, reciclan nutrientes en los ecosistemas y forman la base de muchas cadenas alimenticias. Sin ellos, la vida tal como la conocemos simplemente no sería posible. Prepárate para sorprenderte con su diversidad, adaptaciones increíbles y el papel crucial que desempeñan en el equilibrio de la naturaleza. Número 1. Las alas de las abejas son maravillas de la ingeniería natural. Las abejas no están diseñadas para volar. Sin embargo, capaces de batir sus alas hasta 190 veces por segundo, logran un vuelo perfecto. Este movimiento rápido y preciso no solo les permite volar con agilidad, sino también generar el característico zumbido que asociamos con ellas. Además, su habilidad para maniobrar en el aire les facilita recorrer largas distancias y realizar vuelos estacionarios, mientras recolectan néctar y polen, tareas esenciales para la polinización de las plantas y la supervivencia de los ecosistemas. En la NASA tienen un cartel que dice: aerodinámicamente el cuerpo de una abeja no está hecho para volar. Lo bueno es que la abeja no lo sabe. Número 2. A diferencia de los mamíferos, los insectos no tienen sangre como tal. En su lugar, poseen un líquido llamado hemolinfa, que cumple funciones similares pero con características únicas. Este fluido vital circula por su cuerpo a través de un sistema abierto, transportando nutrientes, hormonas y desechos metabólicos. Curiosamente, la hemolinfa no se encarga de transportar oxígeno, ya que los insectos respiran a través de un sistema de tráqueas. Su color puede variar desde incoloro hasta tonalidades verdes o rojizas, dependiendo de los pigmentos y compuestos presentes, como los derivados de ciertos metales o desechos metabólicos. Número 3. Las libélulas son auténticos fósiles vivientes, ya que han habitado la Tierra durante unos asombrosos 300 millones de años, mucho antes de que aparecieran los dinosaurios. Estas criaturas ancestrales han cambiado muy poco a lo largo del tiempo, y sus antecesores, conocidos como meganisópteros, eran incluso más grandes, con envergaduras que podían alcanzar los 70 centímetros. Hoy en día, las libélulas siguen siendo testigos de la evolución de la vida en nuestro planeta, destacando por su vuelo ágil y su capacidad para cazar con precisión, lo que las convierte en depredadores eficientes y esenciales para el equilibrio ecológico en los hábitats donde viven. Número 4. Las moscas de la fruta, pequeñas pero extraordinarias, tienen un lugar especial en la historia de la exploración espacial. En 1947, estas diminutas criaturas se convirtieron en los primeros seres vivos en viajar al espacio a bordo de un cohete B-2 lanzado por Estados Unidos. El experimento tenía como objetivo estudiar los efectos de la radiación cósmica y la exposición a las condiciones espaciales en organismos vivos. Sorprendentemente, las moscas sobrevivieron al viaje y proporcionaron valiosa información científica, marcando el inicio de la investigación biológica en el espacio y sentando las bases para futuras misiones tripuladas. Número 5. Las termitas son un ejemplo asombroso de la capacidad reproductiva en el reino animal. En una colonia, la reina termita desempeña un papel central, siendo capaz de poner hasta 30.000 huevos al día, lo que equivale a más de 10 millones de huevos en un año. Esta increíble tasa de reproducción asegura el crecimiento y la supervivencia de la colonia, que puede llegar a albergar millones de individuos. La reina, que puede vivir más de una década en condiciones óptimas, está especialmente adaptada para esta tarea, con un abdomen enormemente expandido que produce y protege los huevos. Su impresionante fecundidad es clave para mantener la estructura social compleja y eficiente de las termitas, donde cada miembro tiene un rol específico, desde trabajadores y soldados hasta la propia reina. Número 6. Las mariposas monarcas son famosas por su increíble migración, un fenómeno único en el mundo de los insectos.
Cada año, estas delicadas pero resistentes criaturas emprenden un viaje épico que puede cubrir más de 4.000 kilómetros. Parten desde regiones cercanas a los grandes lagos en el norte de Estados Unidos y Canadá, atravesando el país hasta llegar a los bosques de Oyamel en las montañas de México, donde pasan el invierno. Lo más asombroso es que el regreso al norte, en primavera, no es realizado por las mismas mariposas que comenzaron el viaje. En cambio, la migración se lleva a cabo en varias generaciones, cada una avanzando un tramo del recorrido. Este fenómeno es posible gracias a una combinación de memoria genética y señales ambientales, como el Sol y los campos magnéticos de la Tierra. La migración de las monarcas no solo es una hazaña de resistencia y navegación, sino también un evento crucial para los ecosistemas que cruzan, ya que ayudan en la polinización de numerosas plantas a lo largo de su ruta. Número 7. Las efímeras son insectos con un ciclo de vida fascinante y único. Aunque la etapa adulta de las efímeras es extremadamente breve, durando apenas unas horas, este corto periodo es solo la culminación de un largo proceso de desarrollo. Antes de convertirse en adultos, las efímeras pasan hasta 2 años como ninfas acuáticas, viviendo en ríos, lagos y arroyos. Durante esta fase, las ninfas se alimentan de materia orgánica y cumplen un papel importante en los ecosistemas acuáticos, sirviendo de alimento para peces y otros depredadores. Cuando finalmente emergen como adultos, su único propósito es reproducirse. Carecen de boca funcional y sistema digestivo, ya que no se alimentan en esta etapa. Las efímeras realizan espectaculares danzas aéreas en enjambres masivos para encontrar pareja, asegurando la continuidad de su especie. Su breve adultez, aunque efímera, es un momento crucial en su ciclo de vida y un recordatorio de la diversidad de estrategias de supervivencia en el mundo de los insectos. Número 8. Los insectos desempeñan un papel crucial como descomponedores en los ecosistemas, ayudando a descomponer la materia orgánica y reciclar nutrientes esenciales para la vida. Especies como los escarabajos peloteros, las moscas y las termitas trabajan incansablemente para descomponer hojas, madera muerta, cadáveres de animales y excrementos. Este proceso transforma los desechos en compuestos más simples que enriquecen el suelo, fomentando el crecimiento de plantas y promoviendo la biodiversidad. Además, los descomponedores no solo limpian el medio ambiente, sino que también contribuyen al equilibrio de los ciclos de carbono y nitrógeno, elementos esenciales para todos los seres vivos. Sin ellos, los ecosistemas quedarían sobrecargados de desechos, lo que dificultaría la regeneración de recursos. Su labor invisible pero vital asegura que los nutrientes circulen continuamente, manteniendo la salud y la sostenibilidad del planeta. Número 9. Los insectos polinizadores son esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas y la producción de alimentos. Abejas, mariposas, escarabajos y otros insectos desempeñan un papel fundamental al transferir polen de una flor a otra, facilitando la fertilización y permitiendo que las plantas produzcan frutos y semillas. Este proceso no solo asegura la reproducción de las plantas, sino que también es clave para la diversidad genética de las especies vegetales. En particular, los polinizadores son cruciales para los cultivos frutales, como manzanas, almendras, fresas y cerezas, así como para otros productos agrícolas esenciales, como el café y el cacao. Se estima que más del 75% de los cultivos alimenticios del mundo dependen en parte de la polinización por insectos. Además de su importancia económica y alimenticia, los polinizadores sostienen los hábitats naturales al ayudar a reproducir plantas que alimentan y protegen a muchas otras especies. Sin ellos, los ecosistemas se desequilibrarían y la seguridad alimentaria se vería gravemente afectada. Proteger a los polinizadores es una prioridad global, ya que su trabajo silencioso sostiene tanto la naturaleza como nuestra vida diaria. Número 10. Se estima que la masa combinada de todas las hormigas del mundo podría ser similar o incluso superar la masa total de los humanos. Los científicos calculan que hay aproximadamente 20 cuatrillones de hormigas en el planeta.
Aunque cada hormiga pesa solo entre 1 y 5 miligramos, su número es tan enorme que su masa total se vuelve impresionante. Si sumamos el peso de todas las hormigas, podría ser comparable al peso combinado de los más de 8.000 millones de humanos que habitan la Tierra. Esto también refleja lo exitosas que son las hormigas como especie, habitando casi todos los ecosistemas del planeta, excepto los polos y los océanos. Su increíble capacidad para adaptarse, trabajar colectivamente y dominar su entorno las convierte en una de las formas de vida más exitosas en la historia del planeta. Hemos llegado al final del video. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dando me gusta al video. Hasta la próxima.